Se llamaba François Francisco María Arouet. Voltaire no es su nombre, es su apodo. Había nacido en 1694, su padre era notario. Era un niño prodigio. A los 12 años concibió una tragedia, a los 15 decidió que será a la vez gran poeta y hombre de negocios, a los 19 años se hace expulsar de La Haya. Jamás supo tolerar la tiranía o incluso la autoridad. Tenía 20 años cuando el regente lo condena a pasar un año en la cárcel de la Bastilla, diciéndole ahí va a poder reflexionar en paz sobre los versos irreverentes que había escrito. 4 años más tarde, París hace un triunfo, así su primera tragedia, y la gloria literaria lo lleva a cambiar de nombre. Es así como nació Voltaire. Amaba el lujo, las mundanidades. Gozaba de todos los placeres, de este mismo orden social y político que quería destruir. Tenía una curiosidad inmensa. Su pretensión de ser el igual de un príncipe hizo que la gente de un caballero francés lo golpeara. Y la humillación fue tan grande que Voltaire decidió refugiarse en Inglaterra. Ahí se quedó durante 2 años, hasta noviembre de 1728. Fue fascinado por la prosperidad comercial de Londres, el respeto que parecía otorgar Inglaterra a sus escritores. Ahí Voltaire escribe una verdadera apología del liberalismo anglosajón, titulada Diccionario Filosófico. A la vez, deja florecer el otro lado de su personalidad. Compra trigo, especula con la lotería, se dedica a la trata de negros, al tráfico de armas, y es muy brillante en eso también. Jamás pensó que sus libros podrían permitirle ganarse la vida, y como quería no depender de ningún poder, él no pedía becas. Debía encontrar las formas para vivir libre de angustias. Lo hizo bien. Se pudo pagar el lujo de prestar dinero hasta a los príncipes. En 1733 empieza una relación amorosa y intelectual que duró 16 años con Madame de Châtelet. Decía de ella que era alta, flaca, sin nalgas ni caderas y con 2 pequeñas tetas que parecían llegar de muy lejos. Era además marquesa, madre de 3 hijos y gran sabia frente a Dios. El Parlamento de París condenó las letras filosóficas, amenazó con arrestar a Voltaire. Este se refugia junto con sus 175 seudónimos que le sirven para inundar Europa de libelos. Vuelve a París en 1743 para empezar a los casi 50 años una carrera de cortesano como historiador del rey. Poeta oficial, académico, durará en estos menesteres hasta 1747. 5 años, 4 años. En este año, 47, empieza su desgracia. Luis XV no lo podía ver ni en pintura. Luis XVI lo detestaba. Y como una desgracia jamás viene sola, en 49 Madame de Châtelet muere. La relación más larga, la más tormentosa de toda su vida. Empieza entonces. ¿A dónde va a ir? Decide ir a Prusia con Federico II. El rey que amaba a los hombres y el hombre que amaba a los reyes se impusieron un cuarto de siglo de salamerías y de peleas floreadas por el afecto. El rey encarcelaba a Voltaire. Voltaire le gritaba puta. El rey respondía bufón antes que de quemar sus libros en público en Berlín. Luego Voltaire se va a vivir en Ginebra con su sobrina. De ahí escribe cartas al mundo entero. Catarina II de Rusia, Stanislas de Polonia, al regente, al papa mismo. El rey de Dinamarca dice: Voltaire me ha enseñado a pensar. Voltaire no para.
Su obra Cándido se transforma en un éxito europeo. Había pasado de un optimismo militante a un pesimismo activo. Escribía pensando poder cambiar el mundo. Un terremoto en Lisboa destruyó su confianza en la providencia. Esta providencia se parecía mucho al orden aristotélico. En este orden, el gran relojero, Dios, hacía que el interés de cada quien se encontrara de manera armoniosa con el interés de los demás. Hasta Catarina II logró convencerlo de que Rusia invadía Polonia para liberarla. No era un gran político, era muy fácil cambiarle las opiniones. Sus polémicas con los grandes del mundo lo llevan a replegarse a un lugar llamado Frene, donde él era solo amo después de Dios. Ahí nadie le daba órdenes. De ahí empieza a organizar su injerencia en los asuntos de su siglo. Esta propiedad se encontraba cerca de la frontera suiza, lo que le hacía posible la huida en caso de peligro. Entonces pasaba la frontera cada tercer día. Ahí instala a su sobrina, que se había vuelto su amante. Ahí hace también construir un pequeño teatro. Ahí erige una fábrica de medias de seda y otra fábrica de relojes para sus negocios. Ahí hace plantar tulipanes, zanahorias. La policía lo observaba. Los informes lo describen como alto, seco, parecido a un sátiro. Era el pequeño rey de sus viñedos, sus 400 panales, sus vacas lecheras. Recibía con señorío a toda Europa. Contaba en su casa a sabios, aventureros, espías. Incluso llegó a recibir a Casanova. Decía, el paraíso está allá donde yo me encuentro. Eran los últimos tiempos del absolutismo. Fíjense en las fechas, unos años apenas antes de la Revolución Francesa. Ponen a quemar el diccionario filosófico. Voltaire, quien jamás había querido a la religión, empieza a odiarla. Su incredulidad se transforma entonces en generosidad laica, combativa, para llevarlo a ocupar en la escena pública una estatura que ni Shakespeare ni Goethe han logrado ocupar. Decía de él Diderot, hubiera salvado a Cristo. Por lo pronto quiso salvar a todas las víctimas de las injusticias de su tiempo. Después de 50 años de exilio, en el año 1778, vuelve triunfalmente a París para tener la alegría de molestar a sus enemigos. Se había olvidado de morir. El 30 de mayo de este mismo año, a los 84 años, se murió por fin. Benjamin Franklin, Diderot, el futuro Luis Felipe, saludaron su cuerpo hinchado por el opio. Luego lo enterraron, según el ritual católico, en el panteón de los hombres ilustres, a él que odiaba tanto a la religión. Dejó detrás de él 70 volúmenes, 13 de ellos de puras cartas, pero su vida había sido su única obra maestra. Decía, no vivimos suficientemente. Las carpas viven más que los hombres. Es ridículo. En Ferney no había un criadero de carpas, había alegría, había discusión, y se hablaba de la muerte a carcajadas. No le tenía miedo. Mire, ahora le voy a decir qué pienso de él. Es apasionante como personaje. Sin embargo, no es grande. Yo he dicho que su vida había sido su única obra maestra. Los que aman la literatura light, la filosofía lúdica, encuentran en él su tatarabuelo, su inspiración. Era el hombre más ingenioso del mundo, decía de él su rival Montesquieu, pero solo era el segundo en todos los géneros, decía de él Diderot. ¿Qué es lo que le faltaba? Más bien le sobraba algo. Voltaire era un hombre feliz, y esta felicidad es dramática para los que hacen oficio de literatura y de pensamiento. Dedicados a los problemas de los demás, sus libros ignoraban las obsesiones que hacen que un hombre de escritura sea un verdadero escritor. Su obra quería ser entendida de inmediato. Le faltaban tanto la distancia como la dimensión trágica. Esto que yo podría llamar el alejamiento astronómico, que permite observar a los hombres sin zambullirse en el agua de sus demencias. Y este sobrepeso que da el dolor y que obliga a la tierra a hundirse bajo el paso de uno.
Ha sabido reinar sobre el mundo literario, siendo su regente aún sin tener la legitimidad de un príncipe de sangre de la escritura. Era un funcionario lírico de la cultura. Distribuía premios y palmaditas en la espalda, prometiendo a todo el mundo que iba a ser su sucesor. Nada más Rousseau no quiso saber nada de él. Era su entrañable enemigo. Aparte de Rousseau, nadie ha tratado de desbancarlo. Ahí estaba, en todas partes, los teatros, las cenas, las ceremonias, las cortes. Así se hace fama, no se hace una obra mayor. Buscó y logró ser maestro en el arte de seducir a la gente de Alcornia, tratando de encontrar los medios para elevarse entre esta gente. Ni su empresa de autopromoción literaria, ni su propio carácter le dejaban tiempo y fuerzas para hurgar en los sótanos de las almas. Era un escritor epidérmico, ocupado por la celebración del lujo, del placer. El paraíso terrestre está allá donde yo estoy, decía, y agregaba, el mayor y único asunto que se debe tener es el de vivir feliz. Y no es cierto. Nunca se preocupó de comprender los misterios, de grabar los rasgos de la aventura humana, ampliarla, alzarla por encima de la simple vivencia biológica. Nunca se preocupó de agregar al animal algo de la pretensión, la ambición, la demencia del hombre. Nada de todo esto, simplemente ser feliz. Y ni siquiera lo logró del todo. Alternaba las debilidades del cortesano con la valentía del filósofo. Su seducción le servía para conquistar algunos centímetros de terreno sobre la infamia de la imbecilidad estaba todopoderosa, que sigue siendo todopoderosa. Su retórica mundana, sus salamerías, su arte de la polémica, su humor combativo, fueron puestos al servicio de causas mayores. Hay que reconocérselo. Hasta 1726, su ascensión mundana no tuvo obstáculos. Pero no era más que un poeta, decían de él los nobles que se divertían de su ingenio. El exilio inglés transformó el poeta en filósofo, que ya no aspiraba a integrarse a la pequeña clase de los privilegiados. Se había vuelto por mérito propio una potencia social autónoma, cuya ambición era presentarse como el maestro de pensamiento de la sociedad entera. Pero seguía amando las mundanidades. Ya no como la proyección de un sueño de elevación social, sino como un instrumento de placer, de poder. Pronto se dio cuenta que la vida de los salones era incompatible con su ritmo de trabajo, así que se volvió más selectivo. Buscaba juntar el placer de una sociedad que él había escogido con el pensar y el escribir. No era un noble, así que fue un castellano en su pequeña propiedad, con su capilla, su teatro, su biblioteca. Su verdadero salón era su correspondencia, una conversación epistolar que entretenía con media Europa, estos espíritus amables que reconcilian el hombre de bien con la vida. Decía lo que hace el gran mérito de Francia, su único mérito, su única superioridad, es un pequeño número de genios sublimes o amables, que hacen que se hable francés en Viena, en Estocolmo o en Moscú. Así que escribía y le escribían por encima de lo que él llamaba compuesto de ignorancia, de superstición, de tontería, de crueldad, de bromas, que era la realidad francesa y que era poco más o menos la realidad del mundo. Pasó a la historia como el abanderado de la tolerancia. Decía, quien quiera que me hubiera dicho, piensa como yo, o Dios te condenará, me dirá pronto, piensa como yo, o te asesinaré. Y agregaba, he constatado que no se gana nada en ser un moderado, solo es un engaño, hay que hacer la guerra y morir noblemente encima del montón de mochos inmolados a mis pies. Su tolerancia no era esta indiferencia según la cual todas las opiniones se valen. Su tolerancia era la necesidad de perdonarnos recíprocamente nuestras tonterías. Esta tolerancia activa, valiente, se debe casar con la lucha en contra de las ideas que juzgamos nefastas. Para ello, los únicos medios aceptables deben situarse en el campo de las ideas, jamás en el campo de la violencia.
Lo estoy citando. No era la doctrina, cualquiera que fuera esta, la que contestaba, sino la pretensión de la doctrina a la exclusividad, a la dominación, al monopolio de la verdad, al derecho de imponerse por medio de la fuerza. Él no rechazaba la religión con su cortejo de mitos. De hecho, el infierno le parecía un invento necesario para impedir a los asesinos de actuar y a los sirvientes de robar, decía. Preserven a la religión. ¿Qué haremos sin ella? Quisieron ver en él un demócrata, un revolucionario. Nunca lo fue. Era un hombre sentado entre dos sillas. Escribía: cuando el pueblo se pone a razonar, entonces todo estará perdido. Y luego agregaba: se ha necesitado de siglos para rendirle justicia a la humanidad y sentir hasta qué punto era horrible que la mayoría sembrara para que la minoría cosechara. De hecho, él mismo no ha parado de sembrar contradicciones. ¿Saben? Jamás presintió la llegada de la Revolución Francesa, que ya se preparaba en las antesalas del régimen que él frecuentaba, que ocurrirá solo 11 años después de su muerte. Era el abogado de las libertades a la vez que de los déspotas. Puso las piedras angulares del sistema de derecho. Su obra ha envejecido mucho. ¿Saben por qué? Porque le sobró temporalidad y le faltó lo que llamé astronomía, es decir, la distancia, esta distancia que permite ver las almas. Mensajes. ¿Qué es la biblioteca? Es un titipuchal de libros, ¿verdad? Bueno, la biblioteca es una aventura mítica y les voy a hablar de esta aventura mítica. Juntar la memoria de una civilización en un mismo lugar. Juntar en algunas salas los secretos de un mundo que se quiere amaestrar. Paradójicamente es cuando el imperio de los libros parece amenazado por el advenimiento de la informática. Es en el momento así que la construcción de grandes bibliotecas se multiplica en el mundo. Pronto viajaremos vía internet en esas nuevas Alejandrías que proliferan por el planeta. Adaptándose a la evolución de las prácticas de lectura, la biblioteca ha mostrado su perenidad, desde los rollos de la antigüedad hasta las redes informáticas, desde el monumento hasta la pantalla, sin olvidar aquella biblioteca que se vuelve personaje de novela. Es todo el amor por la lectura que les voy a contar. Este programa es una historia de amor, a la vez como referencia mítica y lugar real. La Biblioteca de Alejandría ha habitado el discurso sobre las bibliotecas en Occidente. Es un momento clave. Los que llevan frecuentando ese programa desde hace tiempo saben mucho de la Biblioteca de Alejandría. Creo que le he dedicado 2 o 3 programas. Por la primera vez se encuentra elaborado el sueño de una colección universal, ya que cada libro que llegaba a Alejandría debía quedarse. Ahí le metían mano encima y ya no salía, aun si se debía establecer una copia para el pobre propietario a quien se le quitó el libro. Es alrededor de este proyecto de biblioteca que se han construido los saberes y las disciplinas que gobiernan. La filosofía en su dimensión crítica, que pide la comparación de manuscritos, la historia literaria. Es a partir de este momento clave que se establece el orden del discurso. Hay aquí una fecha y un lugar esenciales. Aun si han existido anteriormente en el mundo mesopotamio y griego y romano colecciones de manuscritos bajo forma de tabletas o de rollos. Si hacemos un gran salto cronológico
y que tratamos de pensar la biblioteca en relación con el poder. Tenemos con la biblioteca de Carlos V una fecha importante en la historia de las bibliotecas. ¿Por qué? Porque por primera vez la colección del rey se vuelve pública. El rey no la frecuenta necesariamente. Por ejemplo, Luis XIV solo ha visitado la biblioteca real una sola vez. Además, él tenía sus colecciones más personales. Esto nos lleva a la noción de biblioteca al servicio de la res pública, de la república, para las necesidades del Estado, a la vez que abierta, aunque sea con límites, al público erudito. A partir de esta idea, observamos diferentes modos de constitución y crecimiento de esas bibliotecas, donde la reunión de colecciones que pertenecen a miembros de la familia real, hasta las confiscaciones durante las empresas guerreras, o las donaciones particulares, o las obligaciones hechas a cada editor de mandar un ejemplar de libros publicados. Esto que abre la vía al depósito legal que tenemos hoy, que nos parece muy normal. Todo esto fue una gran aventura, una gran lucha, no se llegó a ello fácilmente. Desde los orígenes se mezclan la finalidad del prestigio, la marca del poder, la voluntad de constituir la memoria de una colectividad y la puesta a disposición de la riqueza a disposición de un cierto público. La mayoría de las bibliotecas se abren con límites, muy pocas se abren sin límites. Toda biblioteca constituida por un particular, aunque fuera este particular el rey mismo, debe transformarse en una biblioteca pública para garantizar el renombre de su fundador. Hay una relación estrecha entre la función de gloria, de prestigio perpetrado a través del tiempo, y la función pública en el sentido de un recurso puesto a la disposición del público, en los dos sentidos de la palabra público, tal y como se usaba en las sociedades antiguas. Lo público era a la vez el Estado, que es res pública, y la comunidad de los sujetos, que es el público como lo entendemos. Se dieron cuenta, mientras estoy hablando, se dieron cuenta que México es un país donde no hay una biblioteca nacional. ¿Se dieron cuenta de lo grave que es eso? Bien, la gente se ha dejado engañar por el modelo que nos dio Montaigne de su biblioteca. La biblioteca como lugar de refugio, de soledad relativa. Montaigne describe lo que él llamaba su librería, por unos rasgos opuestos a la práctica de las grandes bibliotecas humanistas, como lugares de paso, de presencia, de recursos movilizados colectivamente. La llamada librería de Montaigne, en lugar de ser un caso ejemplar, está construida por oposición a los grandes ejemplos. Para estos tenemos por el lado inglés la biblioteca de John Dee. Es un personaje extraño, a la vez matemático, alquimista, coleccionador, que recibe quien viene a trabajar en ella. Es una biblioteca puesta al servicio de la primera república de las letras, res pública de las letras, de los humanistas del siglo XVI. Hay dos grandes rupturas, y las voy a decir al revés. Una, a partir de mediados de la década de 1450, cuando los manuscritos empiezan a agregarse a libros impresos, cuando entra en función la imprenta. La otra ruptura fue muchísimo antes, cuando el rollo antiguo fue sustituido por el códex, lo que lleva a la creación del libro, lo que lleva a dos consecuencias, porque la
cantidad de textos que caben en rollo es mucho más limitada que la que cabe desde la invención del códex, del libro. Eso fue en el primer siglo de la era cristiana. La otra consecuencia, por el otro lado, los gestos que acompañan la lectura cambian. Traten de imaginar un hombre que lee un rollo y luego, como nosotros, leemos el libro. Bien. No se podía escribir a la vez que se leía un rollo, porque ambas manos estaban movilizadas por los soportes de madera que sirven para ir enrollando el manuscrito. En la iconografía de los lectores antiguos, cuando una mano está liberada, es que ya se dejó de leer. Ya se está reflexionando o meditando a partir de la lectura. Cuando leen, las dos manos están ocupadas. Y la única manera de escribir al mismo tiempo es dictando a un secretario. La relación al texto está ligada a la estructura misma del objeto libro. Las prácticas intelectuales, que son las de una colección de libros en rollos, no son las de un códex. ¿Y saben qué? Ahora está pasando exactamente lo mismo. El paso al texto electrónico permite entender las mutaciones anteriores. Supone gestos diferentes, permite operaciones diferentes. La vuelta hacia atrás, por ejemplo, ha sido posible gracias al códex, al libro. La cuestión de la clasificación es uno de los grandes temas de la historia de las bibliotecas, porque toda clasificación se refiere a un orden del saber. Supone divisiones temáticas que pueden tomar la forma de un árbol del conocimiento y supone un orden lógico y necesidades prácticas. Y saben, hay una cierta inercia. Heredamos lo que ya no es nuestro. La organización actual de la A a la Z viene directamente de la clasificación de Clemente bajo Luis XIV. Corresponde a una jerarquía que empezaba con las disciplinas las más cercanas a lo divino para ir hacia las disciplinas las más mundanas, lo que perpetúa las clasificaciones de las bibliotecas de un medievo, donde la teología se sitúa en el origen, luego se abren las disciplinas universitarias y los saberes laicos. Después de la clasificación jerárquica de Clemente, viene la de los libreros, según 5 categorías: teología, derecho, bellas letras, ciencias y artes, claro, y historia en el quinto nivel. Ahí vemos las antiguas tensiones. Ya no funcionamos así. Ahora tendríamos más lógica en poner ciencia arriba. Pues no, seguimos heredando de las inercias pasadas. En cuanto a cómo van las salas, hay 2 tradiciones. En Francia, por ejemplo, se separan los manuscritos de los libros impresos. En la British Library es al revés. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 miradas a la cultura escrita, 2 tradiciones de estudio. Los ingleses quieren poder comparar. De ahí se impone todo un saber bibliográfico, tanto los libros impresos como los manuscritos. El modelo de referencia es el de la crítica textual. En el caso francés, los manuscritos están vistos como en un museo de pintura. Son objetos preciosos ligados al poder, es decir, al Estado centralizado, que es la gran tradición francesa. Todos los que estudiamos en Francia tenemos una idea muy clara de lo que es un Estado. Y cuando paseamos por el mundo, nos sorprende sobremanera ver que la gente no sabe lo que es un Estado. Y hay opciones, además, políticas y mecanismos inconscientes que fundan la relación con la cultura escrita. En el momento, ¿por qué se hizo el paso de
rollo al Codex por una pelea histórica entre dos ciudades, Alejandría en Egipto y Pérgamo, ambas ciudades griegas bajo poder romano. Bien, Alejandría exportaba al mundo entero el papiro para hacer los rollos. Cuando se pelearon Alejandría y Pérgamo, Alejandría dijo, pues no les vendo, a ver qué hacen. Y obligados por la necesidad, aquellos de Pérgamo tomaron las pieles de los animales, las trataron a las pieles, pegaron, secaron, no sé qué tanto hicieron, y las transformaron en las pieles de los animales, las trataron a las pieles, pegaron, secaron, no sé qué tanto hicieron, y las transformaron en eso que se llama hoy pergamino. El pergamino, piel de animal, se dobla, y se dobla, descubrieron, en una forma muy cómoda que dio nacimiento al códex, luego al libro. Y resulta que aquella obligación impuesta por los poderosos de Alejandría tuvo la razón. Le ganó a rollo. ¿Por qué le ganó? Porque un rollo de papiro se quema así como así, y un códex de piel de animal dura mucho más y se enfrenta mejor a los incendios. Bien, vuelvo. La biblioteca es un edificio, a la vez que una colección de textos escritos. Su fundamento es el temor a perder, la idea de que el patrimonio escrito puede desaparecer. De ahí la búsqueda de los manuscritos, el depósito legal. Los hombres tratan de crearse garantías. A la vez ocurre algo paradójico. Temen el exceso de una cultura escrita anárquica e incontrolable. Por eso se ponen a ordenar, se hacen inventarios. Los catálogos son una manera de controlar la proliferación. Permiten escoger, seleccionar. Son dispositivos contra el exceso. La figura mítica de la Biblioteca de Alejandría, que habría contenido todos los libros de su tiempo, o la Biblioteca de Laswitz, que sugirió a Borges su Biblioteca de Babel, es decir, todas las combinaciones posibles de las letras del alfabeto que definen todos los libros que se podrían escribir. Todo eso, ese exceso, llega a constituir un obstáculo. Otro mito es el de una biblioteca al revés, hecha con un solo libro, donde estarán contenidos todos los saberes útiles, lo que permitiría destruir todos los demás. Encontramos una idea semejante entre los juristas a propósito de una ley que sería tan simple que podría ser enunciada en una sola frase, o aquella, por lo contrario, que multiplicaría los casos particulares hasta prever todos los casos y así desaparece la ley. Fíjense las preocupaciones humanas como son. Es formidable a la vez como patético. El edificio biblioteca dice el poder. Pertenece a la monumentalidad política, expresa una autoridad. La biblioteca es un símbolo ligado a una gran tradición del Estado centralizado, que inviste el edificio de significados políticos. Hoy la biblioteca se banalizó, se volvió casi anónima. Por fin viene la puesta en red de las bibliotecas gracias al desarrollo de la informática. Esta sería la tercera figura de la biblioteca universal. Recapitulo: primero Alejandría, segundo la de un autor de finales del siglo XIX al cual Borges pidió prestado su idea de la biblioteca de Babel, y tercero la biblioteca electrónica. Todos los textos ya escritos, presentes en manuscritos o libros impresos, ya convertidos bajo forma electrónica en una nueva generación de textos. Y una nueva generación, aparte de eso, solo tendría una existencia electrónica. La universal disponibilidad del patrimonio escrito se vuelve posible, teóricamente. Antes el lector debía ir al texto.
Espero que recuerden algo de, como les dije, de los principios de la astrología, pero como pienso llegar hasta el siglo XX, pues voy a empezar a partir de la efectiva liquidación de la astrología por los teólogos. Es en el siglo XIII que los teólogos liquidan a la astrología, porque eran espíritus cultos, amantes de la razón. Sí, los teólogos sintieron más indulgencia hacia la ciencia de los astros que hacia la profecía. Condenaron la idea de una causalidad astral sobre la voluntad humana. Aun si esto nos puede parecer paradójico, la astrología en la Edad Media es el medio de acceso al futuro el más racional en lo que cabe. Hugues de Saint-Victor separa netamente astronomía y astrología. Dice, la diferencia entre astronomía y astrología es que la astronomía se rige por las leyes de las estrellas. Nomos significa ley, logos significa discurso. Así, la astronomía concierne a las leyes de las estrellas y los movimientos de los cielos, las posiciones y los círculos, los cursos de las constelaciones. La astrología considera las estrellas en relación con la observación del nacimiento y, dice Hugues de Saint-Victor, es una superstición. Los grandes escolásticos del siglo XIII siguen en esta dirección, diciendo que si las estrellas dirigieran el mundo, dirigieran la libertad, dirigieran a la providencia, a la oración, todas esas ya no tendrían sentido. En 1270, Berthold de Regensburgo escribe: Dios dio su poder a las piedras, las hierbas, las palabras. Dio también un poder a las estrellas para que puedan actuar sobre todas las cosas salvo una. Tienen poder sobre los árboles, los vinos, las viñas, las hojas, las hierbas, las legumbres, el trigo, los pájaros, los animales de los bosques, los peces, los gusanos. Pero existe una sola cosa sobre la cual no tienen ni poder ni potencia, y es la libre voluntad humana. Sobre esto nadie tiene autoridad salvo tú mismo. Berthold de Regensburgo. El dominico Alberto el Grande, en su explicación científica del mundo, muestra que todos los eventos naturales terrestres están provocados por los movimientos celestes, por el intermediario de un quinto elemento. Sola el alma humana depende directamente del primer motor, que es Dios, y escapa al control de las estrellas. El franciscano Roger Bacon es una figura extraña, un no conformista de la escolástica. Nace en 1220, fue maestro en París, en Oxford, fue al margen de las grandes corrientes de pensamiento, era consciente de la hostilidad que suscita la astrología entre las autoridades eclesiásticas. Roger Bacon dice que las grandes religiones están puestas bajo el signo de una conjunción de Júpiter y de otro planeta. Para el cristianismo es la conjunción de Júpiter y de Mercurio. A partir de ahí es posible hacer el horóscopo de las religiones. Así también puede demostrar la superioridad del cristianismo con un método infalible para convertir a las masas. Nadie como Roger Bacon llevó a tal punto la apología de la astrología en el seno mismo del cristianismo. Tomás de Aquino no trae elementos originales sobre este problema de la astrología. Con una cierta ambigüedad se maneja Tomás de Aquino. ¿Acaso se puede predecir el futuro con la astrología? Sí, por los eventos naturales como el tiempo, pero para las acciones humanas la respuesta no es muy clara. La reputación diabólica, supersticiosa de esta actividad lo inquieta. La ambigüedad de su posición aparece por el hecho de que
Un siglo más tarde se utilizarán sus escritos a la vez para defender y para atacar a la astrología. La impresión general es que es de un malestar de los teólogos escolásticos frente a la astrología. Los astros determinan el cuerpo, pero el alma es libre. No hay respuesta global. Implícitamente, toda tentativa de horóscopo es condenada. Todas las puertas del futuro que no estén abiertas por Dios están condenadas por la Iglesia, como superstición. Solo queda la profecía, pero el clero monopoliza la profecía. La Iglesia institucional trata de monopolizar el futuro, como lo hace con su monopolización de las Escrituras. Dante puso en sus infiernos a aquellos que trataron de predecir el futuro. Los puso en el 8º círculo, con la cabeza volteada hacia atrás, incapaces de ver adelante de sí. El futuro era propiedad de Dios. Pero la tentativa de los escolásticos de preservarse las llaves del futuro es un fracaso. La profecía va a desarrollarse fuera de la Iglesia. El triunfo de la astrología occidental, su gran época, se sitúa en medio del siglo XIV hasta mediados del siglo XVII. Y durante 300 años los hombres trataron de leer su futuro en el cielo. Lo que hace su fuerza es su apariencia científica. Por esta apariencia científica seducen a la élite intelectual, a la élite política. Pero a partir de mediados del siglo XVI, el pueblo se lanza sobre este método de adivinación que se populariza por medio de los almanaques. La astrología guarda un estatuto ambiguo. Un siglo más tarde, los astrólogos ocupan un lugar casi oficial en la corte pontifical. Alejandro VI, Sixto IV, Julio II, León X, Pablo III no toman ninguna decisión importante sin la opinión de su matemático, así los llamaban. Hay una vuelta espectacular a partir de mediados del siglo XVI, bajo el efecto de la Reforma. Entonces caen las condenas. El Concilio de Milán decreta en 1565 unos castigos severos contra los astrólogos. Los concilios de Reims y de Bordeaux los excomulgan. En 1609 el Concilio de Narbonne excomulga a los que hacen horóscopos, pero están presentes en la corte de los soberanos. Hay que decir que la victoria astral fue incompleta, ya que en 1494 se lanzó uno de los ataques más sistemáticos de la historia cultural contra la astrología, con una gran obra, los 12 libros de Pico de la Mirandola. La obra contesta que el mundo material, el de los astros, puede determinar el curso del mundo, el mundo espiritual, el de las almas. Los astrólogos son unos charlatanes, dice Pico, que solo buscan su enriquecimiento personal. Ni siquiera están de acuerdo entre sí. Han acumulado los errores desde hace siglos. Y no fue por la dificultad del tema, sino porque la astrología consulta signos que no son signos y examina causas que no son causas. Utilizan fuentes mediocres y muy poco científicas. Su teoría de las grandes conjunciones es muy poco científica. Es fantasiosa y es siempre a posteriori, después de que las cosas hayan ocurrido, que establecen las relaciones, lo que les quita todo interés. Si los astrólogos no son capaces de prever los grandes eventos, ¿cómo hacerles confianza en los pequeños detalles de la existencia y de la vida individual? Tampoco saben qué papel acordar a las estrellas fijas, dice Pico. No conocemos ni el momento preciso del comienzo de un individuo, ni la posición precisa de los astros en este momento, ni la influencia que esto puede tener. El gran ataque de Pico de la Mirandola fue un sablazo en el agua. Los astrólogos son impermeables, y el público que necesita creer en las quimeras astrológicas no está perturbado. ¿Qué puede la razón
contra lo irracional. Aquel mismo año, 1494, Simón de Farés redactó uno de los más importantes tratados en la historia de la astrología. Se trata de una defensa que dice: la astrología es tan vieja como el hombre. Se fijaron que siempre utilizan la vejez de algo como un argumento a su favor, es decir, la alcurnia. Dice Simón de Farés, el primer astrólogo fue Adán mismo. Simón de Farés enumera todos los grandes astrólogos y este recurso de la autoridad es muy frecuente. Buscan reforzar sus pronósticos con citas de sus predecesores prestigiosos. El nacimiento de la imprenta no los debilita, al contrario, acentúa su influencia. Conocen su apogeo en el siglo XVI y su presencia es simbolizada por el famoso Nostradamus. Nostradamus, Michel de Notre Dame, se establece en Salon de Provence en el año 1549. Vende ungüentos, filtros mágicos, cosméticos, mermeladas, recetas de belleza, de salud, que le permiten hacer una cierta fortuna. Durante la peste, en 1546, crea un polvo de olor de madera de ciprés, con musgo, con aloes y otras hierbas. En 1552 publica un tratado sobre los cosméticos y las mermeladas. Luego se lanza en una nueva actividad, la pronosticación. A partir de 1550, plagiando un libro anterior, el libro de profecías astrológicas de Regiomontanus, Nostradamus publica un almanaque con poemas de 4 versos proféticos por cada mes. La obra se vuelve famosa. En 1555 publica en Lyon sus primeras centurias, que son grupos de 100 cuadriversos decasilábicos. Les agrega otros y otros y otros. Una edición completa sale en 1558. Nostradamus es el tipo mismo de charlatán talentoso. Toda su celebridad descansa sobre la increíble oscuridad de sus versos, a los cuales se puede dar cualquier sentido. Hay unas 1500 interpretaciones diferentes de su obra, que han hecho predecir todo y cualquier cosa, desde el fin del mundo hasta el advenimiento del comunismo, pasando por la Revolución Francesa. La lectura de Nostradamus es uno de los monumentos de la inconsecuencia del espíritu humano. Tiene esencialmente una función tranquilizadora, eliminando el azar. Lo absurdo de esas predicciones merecería más indiferencia. Los partidarios de Nostradamus toman tan en serio estas niñerías que ni siquiera se sienten aludidos, no sienten la burla. Una sola vez Nostradamus fue clarividente. Fue cuando dijo que sus versos no convencerán a todo el mundo. Y advierte a los futuros escépticos que los que leerán estos versos piensen bien, que el vulgo profano e ignorante no se acerque, aléjense todos los bárbaros, que aquel que no lo haga sea maldito según los ritos. ¡Chachán! Más tarde, la astrología fue asimilada al espíritu democrático, incitando la muchedumbre a levantarse, especulando sobre la duración de los reinos y la vida de los reyes. Se promulgó una legislación restrictiva, los libros fueron censurados. Bossuet pensaba que las predicciones se metían en el dominio reservado a Dios. Victor Hugo en el siglo XIX escribe: el futuro es de Dios. El reproche esencial era este: los que predicen los eventos inciertos se hacen parecidos a Dios. Irónicamente, el golpe a la astrología lo dio un cometa, el cometa de 1680. Así que la única vez en que un cometa tuvo una verdadera influencia fue para arruinar a aquellos que le atribuyen influencia. Entonces sale una cantidad bárbara de libros.
pero no están hechos para un público popular. Se dirigen pomposamente a un doctor en la Sorbona. Suponen que los cometas aún impresionan a los intelectuales. Bale ridiculiza la astrología, una bola de fábulas heredadas de los paganos y aceptadas por la credulidad humana. Dice Bale, si los cometas fueran realmente presagios, ¿eso significa que Dios justifica la idolatría? La condena de la astrología llevó a cuestionar todos los métodos de predicción, incluso las profecías religiosas. No son los métodos que son defectuosos, es la creencia misma en una posibilidad de conocer el futuro. Tenemos una crisis en la predicción. La ciencia astronómica se revela más eficaz en sus anuncios que la astrología. Los astrólogos comprenden que su única esperanza de sobrevivir reside en una reforma profunda de su disciplina. Y entonces se opera una ruptura entre astrología popular, mágica, y una astrología con pretensiones científicas. Esta rehace todos los cálculos. Y es realmente penoso ver tan enorme trabajo concienzudo e inútil. La otra corriente habla de volver a las fuentes, es decir, a Ptolomeo. Entre estos diferentes reformadores, las relaciones son execrables. Sus patéticos esfuerzos dan risa. La astrología no ha muerto, incluso va muy bien. Pero la que va bien no es la que tuvo pretensiones científicas, sino que es la popular, que los reformadores despreciaban y que sigue su camino insensible a los errores, a los fracasos, a los sarcasmos, al desprecio, a las prohibiciones, a las condenas. Ahí no estamos ya en el campo de la razón, sino en el de la fe. A partir del siglo XVIII, la astrología, cuyas bases científicas caen en pedazos, es una verdadera fe religiosa, y es lo que hace su fuerza, volviéndola impermeable a todo razonamiento. ¿Se puede predecir el futuro? ¿Se acuerdan de aquel libro extraordinario de George Orwell, 1984? Él lo escribió pensando en el comunismo. Ahí dice, si quieren conocer el futuro, imaginen una bota aplastando un rostro humano hasta la eternidad. Y la escritora Elsa Triolet, quien fue la esposa del gran poeta francés Louis Aragon, escribe, he aprendido que para ser profeta bastaba con ser pesimista. No me acusen de pesimismo a mí. Tantos escritores hablaron de la misma manera. La predicción sobre la condición humana es imposible. Sola la predicción que concierne al universo material parece tener alguna posibilidad de realizarse, a condición de que la ciencia amaestre totalmente las leyes físicas. Esto no resolverá la cuestión del conocimiento del destino futuro del universo. ¿Qué opina de los masones?, me pregunta. Gran simpatía por el movimiento. Y en el banquete, hace mucho lo reconozco, hice un programa sobre los masones. No entiendo ni me interesa mucho el lado esotérico, el mandil, los rituales, etc. Pero en términos de historia, en las cosas más importantes, ¿sabe que jamás se han equivocado en tomar el buen lado? Fueron laicos cuando había que decidir sobre la separación de la Iglesia y del Estado, la religión y la política. Fueron republicanos contra la monarquía. Fueron resistentes contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y así en consecuencia. No sé qué tanto de eso hacen los masones mexicanos. Conocí a un abogado masón que me cayó muy mal porque se le veía
en su adhesión a la masonería una forma de escalar, de aprovecharse. Pero eso no me hace juzgar de un movimiento que históricamente siempre ha sido del lado de la razón, del humanismo activo. ¿Qué diferencia hay entre la religión cristiana y la judía? La diferencia esencial es que para el cristianismo el Mesías ya llegó y que para el judaísmo aún está por llegar. Hay otras diferencias que llevan sobre prácticas de culto ritual, prohibiciones, estructura de la institución, pero grosso modo esta es la diferencia principal. Ambas son religiones de salvación donde el asunto de la muerte se trasciende por una salvación posterior, que sería la vida eterna. Lo mismo para el Islam. La diferencia está en los cómo. Homologación de los milagros de Lourdes y preconiza un mejor análisis del corazón y de la conciencia de la gente. La cuestión de los milagros está entonces en pleno debate en el seno mismo de la jerarquía católica desde el Concilio de Vaticano II. Antes de que el concilio modernizara la Iglesia en 1965, la posición oficial no se había movido desde 1870. Vaticano I excomulgaba a aquel que ponía en duda la existencia posible de los milagros, o que afirmaba que estos no podían ser jamás conocidos con certidumbre ni servir a probar eficazmente el origen de la religión cristiana. Hoy debemos doblarnos ante un examen más refinado de las fronteras entre lo sobrenatural y lo psíquico, separando ideología de psicología. Los fenómenos sobrenaturales, entre paréntesis, de todo tipo, conocen un crecimiento dramático. Para la Iglesia, estos fenómenos no son el efecto de una fuerza maléfica ni una visión de otros tiempos. Por el crecimiento de las ciencias, el mundo se ha vuelto técnico, racionalista, eficaz y totalmente opaco. La gente se siente desubicada, se siente mal. Y para responder a estas agresiones exteriores, van a encontrarse con astrólogos, exorcistas, y esperan que se les apliquen recetas de cocina para curarles de su mal existencial. La Iglesia moderna quiere promover el discernimiento para evitar que el malestar social produzca demasiados fenómenos irracionales sin sentido. 100 apariciones de la Virgen por año, centenas de posesiones. Estos son síntomas de un desorden psíquico o de alucinaciones colectivas, no son síntomas de una religión en buena salud. La ciencia hoy obliga a ser más riguroso. Y hay casos inexplicables sobre los cuales la Iglesia prefiere quedarse discreta. Los progresos científicos permitirán reconocer que, por el momento, hay un muro infranqueable en la comprensión de los fenómenos anormales ligados a la fe. Pero las fronteras de lo inexplicable retroceden y marcan los territorios separados de la ciencia y de la religión.